Bueno, nos vamos al Congreso porque obviamente la información hoy está ahí y toda esta semana se va a estar charlando. Ustedes saben que 6 meses de gobierno que obviamente darán para, o siguen dándonos a todos para el análisis. Pero más allá de estos 6 meses de gobierno, el gobierno esta semana tiene que intentar sacar la ley bases de el Senado de la Nación. Y si sale, porque obviamente va a salir con modificaciones, volvería a la Cámara de Diputados. Vamos a hablar con Leandro Santoro, diputado nacional por Unión por la Patria, que estuvo obviamente teniendo varias participaciones y hablando entre otras cosas de estos temas. ¿Cómo estás, Leandro? Sí, buen día. Gracias por llamarme. No, por favor. Primero te pregunto, bueno, ¿qué balance haces, ¿no? Después de 6 meses del gobierno de Milei. ¿Alguna pena y alguna gloria? La gloria me cuesta encontrar. Y las penas, las que más duelen son las pérdidas de puestos de laburo y la caída del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, porque me parece que este proceso de pauperización de la sociedad genera algo que era inédito en nuestra historia, que es la aparición del laburante pobre. ¿Viste? Tener que trabajar 8, no sé, o 12 horas por día para finalmente ser pobre es un nivel de injusticia y de frustración personal que me parece que nadie debería vivir. Y si bien es cierto que todo esto no empieza con Milei, no tengo ninguna duda que se agrava velozmente a partir de decisiones que él toma. Entonces, bueno, ¿teníamos problemas de ingresos? Sí, ahora acá se empeoraron. ¿Teníamos problemas con el trabajo? Bueno, no tanto, porque la verdad es que si una de las cosas que podemos decir que funcionaron bien en los últimos años es que la tasa de desocupación era relativamente baja. Sin embargo, ahora ya tenemos información, por lo menos casi te diría extraoficial, pero con un dato muy concreto. No sé si Hernán te lo comentó recién en Alerche, que escuché en el auto que estaba Sí. hablando, del cierre de casi 400.000 cuentas sueldo. Eso es información dura que habla de Hasta una ahora pérdida eran de poder adquisitivo. 260.000, ¿te acordás? Que fue el último número que Sí. teníamos. A mí Carlos Heller me pasó la semana pasada una cifra mucho más alta, Mirá vos. porque eso obviamente se va actualizando. Sí, sí, es la verdad que muy, 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 muy preocupante. Y esto me parece que sí es verdaderamente traumático para la gente, porque si hay algo peor que laburar y ser pobre, es directamente no No tener tener laburo. trabajo. Eso ya es, claro, te condena a la desesperación. Bueno, vos viste que en los números, digamos, que tienen que ver con la pobreza, lo que se duplicó es la indigencia, obviamente, después de la Claro. devaluación. Y lo peor de todo es que estamos esperando una segunda devaluación. Hoy no lo charlamos mucho acá, pero en realidad quiero decirles que está como ya descontado que por lo menos el dólar a 1.200 lo quieren. Veremos, ¿no? Obviamente si finalmente el gobierno cede, ¿no? Al club de los devaluadores que están siempre a la orden del día. Esto también hay que decirlo. Leandro, quiero hablar específicamente de lo que está pasando políticamente, ¿no? Y obviamente que el afuera, porque por algo los números económicos también reflejan esto, le está exigiendo a Milei algún logro político. El logro político está centrado en lograr finalmente que se vote la ley bases en el Congreso. ¿Cómo estás? Yo sé que hay idas y vueltas, porque obviamente si bien ahora está en Senado y vos sos diputado, hasta ahora la ley volvería a diputados, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos esta discusión que se está dando hoy? ¿Cómo viste no sé si leíste el dictamen en minoría de Martín Lustó? Digamos, ¿cómo se está analizando toda esta situación? Mira, en las últimas 24 horas empezó a correr fuerte el rumor de que peligra la sanción de la ley bases. Inclusive Francos en la mesa de Mirta Legrand hizo un comentario que dejó abierta esa posibilidad también. Cuando le preguntaron cómo veía la posibilidad de la sanción y no fue categórico diciendo sí, ya obtuvimos el dictamen de mayoría, así que es un trámite, no dijo eso. Sí, ahora Con lo igualmente, mira, te cual digo hay que... una cosa, lo mandaron a Abdala, Mm, viste, el presidente del bloque, sí. a decir exactamente lo contrario en la puerta del Congreso recién, a decir, estamos entusiasmados, estamos confiados en que sale. Y bueno, por algo es. Porque vos sabés perfectamente que, a ver, cuando se instalan estos rumores y tenés que armar una coalición electoral, o en este caso una coalición de senadores, los rumores son muy importantes para garantizar la unidad de esa coalición, porque el Claro. gobierno no tiene la cantidad de senadores necesaria para poder aprobar esta ley. Necesita construir acuerdo con gobernadores, con senadores provinciales, bueno, con distintos actores que también obviamente van a jugarse en función de obtener un resultado positivo, porque te imaginas que mucha gente a la hora de especular, lamentablemente, esto lo digo sin compartirlo, pero así funciona, tiene más chance de especular si siente que va a jugar a ganador. Exacto. Pedirle a un Ya sea gobernador que traicione para terminar perdiendo, Es un entonces, horror. Ahora, tengo una pregunta que es claro. la siguiente. Yo sé que a mí me tocó ir a hablar al Senado justamente a favor de
de los medios públicos. Y una de las cosas que le dije a los senadores ese día fue que a mí me daba mucha impresión, porque con esta ley en especial yo sentía que se había transparentado la Banelco. A tal punto, digo, que una senadora terminó confesando que, no confesó ella, pero se supo que le estaban cambiando el voto a favor de la ley base por la embajada ante la UNESCO, ¿no? Para que irse a París. Krexler fue concretamente. ¿De Neuquén? ¿Cómo? Sí, pero digo, más De allá... Neuquén, sí. Sí, digo, la verdad que es algo muy impúdico todo lo que ha sucedido. Absolutamente. Pero esto arranca, Nancy, cuando Milei dice o me aprueban la ley o fundo las provincias. Claro. Arranca ahí. Y por eso le costó el cargo al ministro de Infraestructura en su momento, porque fue el que lo filtró a la prensa, pero nadie lo desmintió. Entonces, si vos tenés a un presidente que dice que va a fundir a las provincias si no lo acompañan, la extorsión arranca ahí. Obvio. Y se blanquea la jugada desde ahí. Por eso para mí es una locura lo que viene pasando en la Argentina, ¿no? O sea, me parece que las palabras tienen un peso simbólico. Acá parece que como nos movemos bajo las reglas de Twitter, bueno, todo cambia minuto a minuto y en definitiva se vacía de contenido y de sentido todo, pero no es así en la vida de los adultos y en la vida real. En la vida de los adultos y en la vida real vos decís una cosa y eso tiene un impacto. Dice que una de las cosas que me llama la atención a 6 meses del gobierno, y con el nivel de ajuste que hizo este gobierno, obviamente, es la cantidad de gente que siga igualmente bancando, ¿no?, el proceso y el gobierno. Porque la verdad que hoy las encuestas, mal o bien, lo dan mayoritariamente con una imagen alta a Milei y con un apoyo determinado. Yo hoy explicaba que en realidad la gente, antes de desilusionarse de Milei, tiene que reconocer, antes de eso tiene que pasar por atravesar, digamos, el duelo de haberse equivocado, y eso es mucho, ¿no? O sea, vos viste que la gente Exacto. tarda en decir, bueno, yo la verdad que me equivoqué, fui un idiota, un tonto, mirá lo que me creí, etcétera. Pero digo, ¿cómo estás viendo vos este fenómeno que no deja de ser, porque hay que decirlo, Leandro Santoro, aparte de ser un político súper informado y intelectualmente por encima, digamos, de la media que tiene la política hoy en la Argentina, que es bastante mediocre, aparte de eso, tiene una sensibilidad especial, esto yo se lo valoro particularmente, para percibir hacia dónde va o deja de ir la sociedad. Entonces, esto, ¿cómo lo explicás vos, Leandro? A ver, primero, Milei no logró incorporar nuevos votantes a su coalición, cosa que sí pasó con Macri y con Alberto al principio. Cuando vos preguntabas por Alberto o por Macri a los 6 meses de gobierno, aparecía gente apoyando que no los había votado. Esto no está pasando con Milei. Creo que lo que está pasando con Milei es que gente que lo votó con vergüenza, básicamente votantes del PRO, hoy están un poco más contentos o conformes con la gestión del actual gobierno. Pero no veo sumando actores nuevos ni sectores sociales nuevos. En segundo lugar, también veo que hay un sector de la población que lo votó que sí está defraudada y desmovilizada, que empieza de a poco a marcar una tendencia, porque a diferencia de los otros dos presidentes que te decía recién, estos 6 meses se encuentra el tipo más o menos cercano a la marca que obtuvo en las elecciones del año pasado, con una tendencia a la caída. Lo que pasa es que fue tan brusca la caída de la economía, la pérdida de poder Claro. adquisitivo del salario, la recesión, que uno dice, che, con todo lo que pasó, la caída debería ser mayor. Y entonces por ahí se genera un efecto, una suerte de ilusión óptica, donde parece que Milei está fuerte, pero en realidad Milei está reteniendo parte de lo que tiene y ha logrado en todo caso fidelizar un voto prestado, entre otras cosas por errores políticos del PRO, ¿no? Claro. El PRO perdió su identidad, entonces así como pasa en el bloque de diputados o en el bloque de senadores, que vos ves al PRO haciendo oficialismo, algo parecido pasa con el electorado del PRO, que por ahí lo banca Milei ahora públicamente, como antes no lo bancaba. Sí, porque Dicho lo además no cual, bancar a Milei parece que te convierte instantáneamente en en K, kirchnerista. ¿Viste? claro, Es una cosa exactamente, impresionante. exactamente. Claro, entonces eso para mí es como una ilusión óptica. No es que el tipo está creciendo, en todo caso lo que está haciendo es fidelizando como propio parte de los votos prestados. Ahora, dicho lo cual, acá hay una discusión muy profunda que es, bueno, primero es quién es el responsable de la crisis y segundo, cuál es la salida. Yo creo que Milei obtiene todavía ventaja de aquellas personas que piensan que todo lo que está pasando es exclusiva responsabilidad de la gestión anterior. Eso me parece que le da un margen de gobernabilidad que se traduce en más tolerancia social. Total. Gente que dice, me estoy cagando de hambre, pero la culpa no Pero es de Javier, sino la... ¿No?
Sí, obviamente, eso está clarísimo. Y por otro lado, Leandro, ¿cómo ves, y te adelanto ya en los tiempos, pero es inexorable que sea así, cómo ves la elección en la ciudad de Buenos Aires el año que viene? Porque es para alquilar balcones, ¿no? La elección. Digo en el sentido de que no sé si Macri va a ir o no va a ir con Milei, a Claro. simple vista parece que no. Yo la verdad que veo el electorado porteño y sería como una pena que vos y Lustó estuvieran en listas opuestas, por ejemplo, ¿no? Digo, teniendo en cuenta lo nacional, popular y toda la historieta. Pero bueno, decime vos cómo lo estás viendo. Es que yo creo que la clave de la elección del año que viene pasa por ver cómo está la situación socioeconómica y en función de eso vamos a tener la primera conclusión electoral que va a ser la decisión del PRO de si confluye o no confluye con la Libertad Avanza y a partir de ahí se va a armar la oposición. No es lo mismo, por ejemplo, que Macri confluya en una misma lista con Milei a que vaya separado. Si va separado, la tendencia general va a ser a la fragmentación. En cambio, si hay un polo que defiende el gobierno de Milei, entonces es más probable que la oposición esté También, obligada claro. o que tenga más incentivos para jugar junta. A ver, El tema son los convengamos. incentivos y los desincentivos. Exacto, convengamos que en su momento, digamos, el kirchnerismo tipo aplanadora hizo que Lilita Carrió se juntara con Macri, que era un imposible, ¿no? Ujú. Bueno, esto pasa siempre. El tema es qué tan fuerte está el oficialismo, ¿m? Y cómo la oposición percibe que van a transitarse los próximos 2 años. Yo deseo y trabajo para esto, porque hablo de un gobierno de unidad nacional, hablo de una gran confluencia de distintos sectores, que todas las fuerzas democráticas y racionales de la Argentina vayan Confluyan. confluyendo, claro, primero en una agenda parlamentaria, como ya hicimos en la discusión con la movilidad jubilatoria, pero también de a poco vayan confluyendo en una agenda política, porque más allá de las elecciones de medio término, la Argentina necesita una salida de este desastre. Obvio. Y un problema clave acá, y que me parece que no está siendo lo suficientemente analizado, es la gobernabilidad que puede llegar a tener un gobierno que quiera reconstruir la Argentina después del desastre que está haciendo Javier Milei, porque vas a necesitar muchos diputados, muchos senadores, mucho poder político, mucha inteligencia, ¿no? Y fundamentalmente trabajar en reconciliar a la sociedad. Hoy con este grado de polarización extrema y de enfrentamiento de los argentinos, es muy difícil tomar decisiones y hacer que el aparato del Estado camine para cualquiera. No, eso queda Entonces la clarísimo. clave pasa bueno, por eso, la clave para mí pasa por tratar de construir un polo democrático, de gente racional, que tenga dos objetivos: desarrollar económicamente a la Argentina y garantizar la inclusión social. Queda clarísimo. Leandro, muchísimas gracias. La próxima te pregunto cómo ves la ciudad, que está hecha no está muy linda, pero me lo Abandonada, contás, abandonada. me lo contás otro día. Gracias. Hasta las 15. Nancy Pasos en